La historia de Aquiles comienza mucho antes de su nacimiento, en el vasto mundo de la mitología griega, donde los dioses y los mortales se entrelazaban de maneras impredecibles. Su madre, Tetis, no era una mujer común, era una Nereida, una de las 50 hijas del dios marino Nereo, conocidas por su belleza deslumbrante y su inmortalidad. Tetis fue codiciada por muchos, incluidos los dioses más poderosos del Olimpo, como Zeus y Poseidón. Sin embargo, una profecía advertía que cualquier hijo nacido de Tetis sería mucho más grande y poderoso que su padre, lo que llevó a los dioses a alejarse de ella por temor a ser desplazados. En cambio, Tetis fue desposada con Peleo, un mortal noble y rey de Phtía. Este matrimonio entre lo divino y lo humano marcó el principio de la leyenda de Aquiles. Aquiles nació en Phtía, en el corazón de Tesalia. Desde el momento de su nacimiento quedó claro que no era un niño ordinario. Su madre, Tetis, deseaba protegerlo de los peligros del mundo mortal. Según la leyenda, ella lo sumergió en las aguas del río Estigio, cuyo poder era tal que podía otorgar invulnerabilidad. Mientras Tetis sostenía al bebé por el talón para sumergirlo, esa pequeña parte de su cuerpo quedó sin tocar por el agua, convirtiéndose en el único punto vulnerable de su anatomía. Este simple detalle, aparentemente insignificante, sería el símbolo de su fragilidad humana y el presagio de su destino trágico. En su infancia, Aquiles creció rodeado de una mezcla de influencias mortales y divinas. Su madre Tetis, con su sabiduría y gracia inmortal, lo guió con una atención amorosa, mientras que su padre Peleo le enseñó los valores del liderazgo y el honor. Reconociendo las capacidades excepcionales de su hijo, Peleo confió su educación al centauro Quirón, conocido como el más sabio de su especie. En el monte Pelión, Aquiles fue entrenado en el arte de la guerra, pero también en campos como la medicina, la música y la filosofía. Esta educación integral no solo lo convirtió en un guerrero formidable, sino también en un hombre de mente ágil y perspicaz. Aquiles no solo se distinguía por su fuerza y habilidades en batalla, sino también por su carácter ardiente y pasional. Desde temprana edad, era evidente que tenía un temperamento feroz y una inclinación por la grandeza. Incluso, entre los héroes más prometedores de su generación, destacaba como alguien destinado a eclipsar a todos los demás. Su personalidad estaba impregnada de un deseo insaciable por la gloria y la inmortalidad a través del recuerdo de sus hazañas. Sin embargo, el destino de Aquiles estuvo siempre marcado por una profecía que resonaba en el fondo de su vida. Se decía que estaba destinado a morir joven, pero su nombre sería recordado para siempre. Tetis, temerosa de perder a su amado hijo, intentó cambiar el curso de su destino. Lo envió a la isla de Esiros, donde lo ocultó disfrazándolo de mujer entre las hijas del rey Licomedes. Aunque llevaba una vida aparentemente tranquila y anónima en Esiros, su esencia guerrera nunca pudo ser completamente contenida. Fue en este tiempo que conoció a Deidamía, una de las hijas del rey, y juntos tuvieron un hijo, Neoptólemo, quien más tarde también se convertiría en una figura destacada en la mitología griega. Mientras tanto, el mundo más allá de Esiros se encontraba en un estado de creciente tensión. París, príncipe de Troya, había secuestrado a Helena, la esposa del rey Menelao de Esparta. Este acto desató la ira de los griegos, quienes formaron una coalición bajo el liderazgo de Agamenón, el rey de Micenas. Ulises, conocido por su astucia, fue enviado a buscar a los héroes más grandes para unirse a la causa. Cuando llegó a Esiros, descubrió la verdadera identidad de Aquiles y, valiéndose de su ingenio, lo convenció de unirse a la guerra. Según la profecía, Troya no podía ser conquistada sin él, y aunque sabía que su destino sería sellado por la guerra, Aquiles aceptó, movido por la promesa de la gloria eterna. Con esta decisión, Aquiles marcó el inicio de un viaje que lo llevaría a la guerra más legendaria de todos los tiempos. A partir de aquí, su vida se convertiría en un relato épico de heroísmo, pasión y tragedia, en el que su humanidad y su inmortalidad simbólica se entrelazaron de manera indisoluble. La llegada de Aquiles a la guerra de Troya marcó un hito en el transcurso del conflicto, pero también significó el comienzo de una serie de eventos que transformarían a todos los involucrados. Antes de zarpar hacia Troya, los griegos enfrentaron numerosos desafíos, comenzando con la dificultad de reunir una coalición tan grande de héroes y ejércitos. Agamenón, como líder supremo, tuvo que negociar y aplacar los egos de figuras destacadas como Ulises, Menelao, Diomedes y el propio Aquiles.
guerreros. Cada uno de ellos aportó un ejército y habilidades excepcionales, pero también trajo consigo ambiciones y conflictos internos que complicarían la unidad de la expedición. Cuando finalmente lograron partir, los griegos se enfrentaron a su primer obstáculo en Aulis, donde fueron retenidos por falta de viento. Los sacerdotes y adivinos, guiados por Calcas, declararon que la diosa Artemisa estaba furiosa con Agamenón, debido a una ofensa anterior. Para calmar su ira, Agamenón tomó la desgarradora decisión de sacrificar a su hija Ifigenia. Este acto, aunque considerado necesario, dejó cicatrices emocionales profundas en Agamenón y generó tensiones entre los líderes griegos. Finalmente, con el sacrificio completado, los vientos regresaron y la flota pudo avanzar hacia las costas de Troya. Durante los primeros años de la guerra, Aquiles demostró ser el guerrero más formidable del ejército griego. Con una fuerza y habilidades incomparables, lideró a los mirmidones en numerosas batallas, conquistando fortalezas cercanas y sembrando el temor entre los troyanos. Su velocidad, a menudo descrita como pies ligeros, le permitía moverse con una agilidad sobrenatural en el campo de batalla, lo que lo hacía casi invencible. Aquiles no solo era un maestro del combate, sino también un líder inspirador que elevaba el ánimo de sus tropas y los conducía a la victoria en numerosas ocasiones. Sin embargo, su relación con Agamenón comenzó a deteriorarse rápidamente. La disputa más significativa ocurrió cuando Agamenón tomó a Briseida, una joven que había sido otorgada como botín de guerra a Aquiles, como compensación por haber devuelto a Criseida, la hija de un sacerdote de Apolo. Este acto fue percibido por Aquiles como un insulto personal y una humillación pública, ya que consideraba a Briseida no solo como un premio, sino también como una compañera cercana. En un arrebato de ira, Aquiles decidió retirarse del combate y ordenó a sus mirmidones que hicieran lo mismo. Su ausencia tuvo un impacto devastador en el ejército griego, que comenzó a sufrir pérdidas significativas en el campo de batalla. Mientras Aquiles permanecía apartado, los troyanos, liderados por Héctor, aprovecharon la oportunidad para ganar terreno. Héctor, considerado el más grande de los héroes troyanos, no solo poseía una destreza marcial impresionante, sino también un sentido del deber que lo impulsaba a luchar con valentía por su pueblo y su familia. Bajo su liderazgo, los troyanos lograron llevar la guerra hasta las mismas puertas del campamento griego, amenazando con incendiar sus barcos y cortar su única ruta de escape. Ulises y otros líderes griegos intentaron desesperadamente convencer a Aquiles de que regresara a la lucha, ofreciéndole riquezas y disculpas en nombre de Agamenón. Sin embargo, Aquiles, fiel a su carácter orgulloso e impulsivo, rechazó todas las ofertas y permaneció firme en su decisión de no participar en la guerra hasta que Agamenón reconociera su error. En medio de esta crisis, Patroclo, el más cercano amigo y compañero de Aquiles, no pudo permanecer indiferente ante el sufrimiento de los griegos. Consciente de que la ausencia de Aquiles podría llevar a una derrota total, Patroclo ideó un plan audaz. Pidió permiso a Aquiles para liderar a los mirmidones en batalla, utilizando la armadura de su amigo para inspirar temor entre los troyanos y elevar la moral de los griegos. Aunque inicialmente renuente, Aquiles accedió, advirtiendo a Patroclo que no se excediera y que regresara tan pronto como los troyanos fueran repelidos. Patroclo, vestido con la armadura de Aquiles, se lanzó al combate con una valentía que sorprendió tanto a aliados como a enemigos. Lideró a los mirmidones con una ferocidad que permitió a los griegos recuperar terreno y empujar a los troyanos lejos de sus barcos. Los troyanos, al verlo, creyeron que Aquiles había regresado y entraron en pánico. Sin embargo, la determinación de Patroclo lo llevó a enfrentarse directamente a Héctor, quien, tras un duelo feroz, logró derrotarlo y quitarle la vida. La muerte de Patroclo fue un golpe devastador para los griegos, pero más aún para Aquiles. El dolor y la rabia que sintió al enterarse de la muerte de su amigo lo transformaron de manera profunda, marcando el comienzo de una nueva fase en su historia. Aquiles juró vengar a Patroclo y regresar al campo de batalla con una furia que cambiaría el curso de la guerra y sellaría su destino.
La guerra de Troya entró en una etapa crítica tras la muerte de Patroclo. Para Aquiles, este evento fue más que una simple pérdida. Fue un momento de ruptura emocional y espiritual que lo transformó profundamente. Patroclo no era solo su compañero en el campo de batalla, sino el confidente que lo entendía y apoyaba en cada decisión, incluso las más difíciles. La conexión entre ellos iba más allá de la amistad. Era una relación construida sobre lealtad, respeto y amor mutuo. La muerte de Patroclo despertó en Aquiles una furia imparable, alimentada por el dolor y el vacío que dejó su ausencia. Antes de regresar al combate, Aquiles tomó tiempo para reflexionar sobre su papel en la guerra y las consecuencias de sus acciones. Aunque su retirada había sido motivada por el orgullo y la ira hacia Agamenón, el impacto de esa decisión resonaba ahora con más fuerza. La muerte de Patroclo había cambiado la perspectiva de Aquiles, quien comenzó a ver la guerra no solo como un medio para alcanzar la gloria, sino también como un enfrentamiento inevitable con su propio destino. Aquiles sabía que su vida estaba marcada por una profecía que lo llevaba hacia la muerte, pero también hacia una inmortalidad simbólica en la memoria de todos. En su desesperación por vengar a Patroclo, Aquiles se dirigió a su madre, Tetis, quien comprendió la profundidad de su dolor. Tetis, conmovida por el sufrimiento de su hijo, acudió al dios Hefesto para pedirle que forjara una nueva armadura para Aquiles. Hefesto, conocido por su habilidad incomparable en la creación de objetos divinos, dedicó todo su arte a la elaboración de una armadura que reflejara la grandeza y el destino de Aquiles. El escudo, en particular, era una obra maestra adornada con representaciones del cosmos, la tierra, las estrellas y escenas de la vida humana. Este escudo no solo protegía físicamente a Aquiles, sino que también simbolizaba su conexión con lo divino y su papel en el curso del mundo. Cuando Aquiles regresó al campo de batalla, su presencia desató una ola de emoción y temor entre los griegos y los troyanos. Los griegos, que habían sufrido grandes pérdidas en su ausencia, se sintieron fortalecidos y motivados por su regreso. Por otro lado, los troyanos, conscientes de su fuerza y habilidades sobrehumanas, experimentaron un miedo renovado que sacudió su confianza. Aquiles lideró a los mirmidones en una serie de ataques devastadores, avanzando como una fuerza imparable con un solo objetivo en mente: encontrar a Héctor, el asesino de Patroclo. El enfrentamiento entre Aquiles y Héctor fue uno de los momentos más emblemáticos de la guerra de Troya, cargado de emociones y significado. Héctor, aunque sabía que su destino estaba sellado, enfrentó a Aquiles con valentía, no solo como un guerrero, sino como un príncipe que deseaba proteger a su familia y su ciudad. Ambos hombres se encontraron frente a las murallas de Troya, bajo la mirada de las tropas y los propios dioses, quienes observaban con interés el desenlace de este duelo. El combate entre Aquiles y Héctor fue feroz y simbólico. Aquiles, impulsado por la ira y el deseo de venganza, luchaba con una intensidad que parecía imparable. Héctor, aunque valiente y habilidoso, no pudo igualar la furia y la determinación de su adversario. Finalmente, Aquiles derrotó a Héctor, marcando un punto decisivo en la guerra, pero su ira no terminó con la muerte de su enemigo. En un acto impulsado por el dolor y la desesperación, arrastró el cuerpo de Héctor detrás de su carro y lo llevó al campamento griego como un trofeo. Mientras tanto, el rey Príamo, padre de Héctor, enfrentó una de las decisiones más difíciles de su vida. Movido por el amor hacia su hijo y el deseo de darle un entierro digno, Príamo decidió acercarse al campamento griego para rogar a Aquiles que le devolviera el cuerpo de Héctor. Este encuentro entre Príamo y Aquiles fue profundamente conmovedor. Príamo, con palabras llenas de humildad y sabiduría, apeló al corazón de Aquiles, recordándole las conexiones que todos los mortales comparten y la importancia del amor hacia las familias. Aquiles, conmovido por las palabras del anciano, accedió a devolver el cuerpo y permitió que Héctor fuera enterrado con honor. El encuentro con Príamo marcó un momento de introspección para Aquiles. Aunque su ira y su dolor seguían presentes, este gesto de humanidad y respeto hacia su enemigo le permitió encontrar un breve alivio a su tormento interior. Aquiles comenzó a reflexionar sobre la naturaleza de la guerra y las consecuencias de sus acciones, reconociendo la fragilidad y la conexión entre todos los seres humanos.
Sin embargo, la guerra no terminó con la muerte de Héctor. El destino de Aquiles seguía avanzando hacia su desenlace, y los eventos que vendrían después revelarían aún más la tragedia que definía su vida. Aunque su nombre resonaba en el campo de batalla como el guerrero más poderoso y temido, las decisiones que había tomado y los sacrificios que había hecho continuarían persiguiéndolo hasta el final de sus días. Después de la muerte de Héctor, la guerra de Troya entró en una fase de desmoronamiento, pero no por ello menos dramática. La ausencia de los grandes héroes que habían marcado la primera etapa de la contienda dejó un vacío difícil de llenar para ambos bandos. En el caso de los troyanos, la pérdida de Héctor, su más valiente defensor y símbolo de resistencia, marcó el inicio de una desesperación generalizada. Troya, una ciudad amurallada que había resistido durante años el asedio griego, comenzaba a mostrar señales de desgaste. La moral de sus habitantes y soldados era cada vez más frágil, y las decisiones que antes parecían claras se volvían cada vez más desesperadas. Para los griegos, la muerte de Héctor supuso un avance significativo, pero al mismo tiempo, la guerra seguía siendo un enorme desafío. Aquiles, el mayor héroe entre los griegos, se había convertido en un símbolo de fuerza invencible tras su victoria sobre Héctor. Sin embargo, la sombra de la profecía que anunciaba su muerte seguía pesando sobre él y sus aliados. Aquiles, consciente de que su destino estaba cerca, continuaba luchando con una intensidad que reflejaba tanto su deseo de gloria eterna como su aceptación de lo inevitable. Uno de los eventos más significativos tras la muerte de Héctor fue el regreso al campo de batalla de otro héroe clave, Neoptólemo, también conocido como Pirro, el hijo de Aquiles. Aunque joven, Neoptólemo demostró ser un guerrero hábil y decidido que heredó la fuerza y la destreza de su padre. Su llegada al frente griego coincidió con un momento en el que los líderes griegos comenzaban a reconsiderar sus estrategias para poner fin a la guerra. Neoptólemo, además de participar activamente en las batallas, desempeñó un papel importante en los eventos que llevaron a la caída de Troya, lo que consolidó su lugar en la historia y en la memoria colectiva. En paralelo, los troyanos, liderados ahora por París, buscaron formas de defender su ciudad y frenar el avance griego. Aunque París no poseía la misma habilidad marcial que Héctor, tenía una destreza considerable con el arco, una habilidad que sería fundamental para el destino de Aquiles. Según las leyendas, el dios Apolo, deseando vengar a Troya y alterar el curso de los eventos, guió la mano de París durante un enfrentamiento decisivo. En este encuentro, París disparó una flecha que, dirigida por Apolo, impactó en el talón de Aquiles, el único punto vulnerable del héroe. Este acto marcó la muerte de Aquiles y un cambio crucial en el curso de la guerra. La muerte de Aquiles dejó a los griegos en un estado de conmoción y desesperación. Aunque la coalición griega seguía siendo formidable, la ausencia de su mayor campeón se sintió profundamente en el campo de batalla. Los griegos, aunque golpeados por la pérdida, continuaron luchando y adaptándose a las nuevas circunstancias. La influencia de Aquiles no desapareció con su muerte. Su nombre y su legado seguían inspirando a los soldados y líderes griegos mientras avanzaban hacia el desenlace de la guerra. El cuerpo de Aquiles, protegido por los mirmidones y honrado por sus aliados, fue objeto de rituales funerarios que reflejaban su grandeza. Los griegos llevaron a cabo ceremonias en su honor, destacando su papel en la guerra y su lugar en la historia como el más grande de los guerreros. Su armadura y su escudo, símbolos de su conexión con lo divino, fueron cuidadosamente preservados como reliquias que recordaban su legado y su sacrificio. Mientras tanto, en Troya, los eventos que sucedieron tras la muerte de Héctor y Aquiles dejaron una marca indeleble en la ciudad y en sus habitantes. Príamo, el anciano rey, continuaba liderando a su pueblo con la esperanza de resistir, pero la presencia de los griegos en las murallas de Troya hacía cada vez más evidente que la caída de la ciudad era inevitable. Los troyanos enfrentaban una mezcla de desesperación y determinación, luchando con todo lo que tenían para proteger su hogar y su historia. El conflicto, que ya había alcanzado su 10º año, parecía acercarse cada vez más a su conclusión. Aunque la ausencia de Aquiles dejó un vacío en el frente griego, los líderes y soldados de la coalición seguían impulsados por la idea de cumplir el objetivo de recuperar a Helena y destruir Troya. La historia de Aquiles, aunque había llegado a su fin físico, seguía resonando en cada acción y decisión tomada por los griegos, quienes continuaban avanzando con la esperanza de honrar su legado y alcanzar la victoria final.
Tras la muerte de Aquiles, la guerra de Troya comenzó a acercarse a su desenlace, pero no sin antes atravesar una serie de acontecimientos cargados de tragedia, sacrificio y determinación. Los griegos, todavía aturdidos por la pérdida de su mayor héroe, se reorganizaron bajo el liderazgo de figuras clave como Ulises, Diomedes y el recién llegado Neoptólemo, hijo de Aquiles. Este joven guerrero, aunque inexperto, rápidamente demostró ser un digno heredero del legado de su padre. Su presencia en el campo de batalla no solo inspiró a los griegos, sino que también les dio la fuerza necesaria para continuar luchando contra un enemigo que, aunque debilitado, aún resistía con ferocidad. El conflicto, que ya había durado una década, estaba devastando tanto a los griegos como a los troyanos. Las bajas se acumulaban en ambos bandos y los recursos comenzaban a agotarse. En este contexto, los líderes griegos decidieron recurrir a nuevas estrategias y alianzas para poner fin a la guerra. Ulises, conocido por su astucia y capacidad para idear planes ingeniosos, desempeñó un papel crucial en los eventos que seguirían. Su inteligencia estratégica y su habilidad para persuadir a otros fueron elementos clave en el desenlace de la guerra. Uno de los momentos más significativos en esta etapa fue la obtención del Paladio, una estatua sagrada que, según se creía, protegía a Troya de ser conquistada. Ulises y Diomedes, en una arriesgada misión nocturna, lograron infiltrarse en la ciudad y robar el Paladio, debilitando así la protección divina de Troya. Este acto no solo mostró la audacia de los griegos, sino que también marcó un punto de inflexión en el conflicto, pues ahora Troya estaba más vulnerable que nunca. Mientras tanto, en el lado troyano, el rey Príamo y su pueblo enfrentaban una situación cada vez más desesperada. Con la muerte de Héctor y Aquiles, ambas fuerzas habían perdido a sus mayores campeones y la guerra se había convertido en un juego de resistencia y estrategia. París, quien había causado el conflicto al secuestrar a Helena, seguía siendo una figura importante, pero su papel en los eventos finales de la guerra fue más simbólico que decisivo. Troya, una ciudad que durante tanto tiempo había sido un bastión de resistencia, estaba comenzando a desmoronarse tanto física como emocionalmente. El acto que finalmente determinó el destino de Troya fue la ejecución de una de las estrategias más famosas de la historia, el caballo de madera. Ideado por Ulises, este plan consistía en construir un enorme caballo hueco y presentar este objeto como una ofrenda de los griegos a los troyanos, simulando que se retiraban de la guerra. En su interior, un grupo selecto de guerreros griegos, liderados por Neoptólemo y Ulises, se ocultó, esperando el momento adecuado para actuar. Cuando los griegos retiraron sus tropas y dejaron el caballo frente a las murallas de Troya, los troyanos, exhaustos tras años de conflicto, interpretaron el gesto como una señal de rendición. A pesar de las advertencias de algunos, como la del sacerdote Laocoonte, quien profetizó que el caballo traería la destrucción de la ciudad, los troyanos decidieron introducir el objeto dentro de sus murallas como símbolo de su victoria. Esa noche, mientras los troyanos celebraban, los guerreros escondidos en el interior del caballo salieron, abrieron las puertas de la ciudad e iniciaron un ataque sorpresa que sellaría el destino de Troya. La caída de Troya fue un evento catastrófico que marcó el fin de la guerra y dejó una profunda huella en todos los que participaron. Los griegos, tras haber logrado su objetivo, se enfrentaron a las consecuencias de sus actos, mientras que los troyanos sobrevivientes enfrentaron la destrucción de su hogar y la pérdida de su identidad como pueblo. Sin embargo, incluso en medio de esta tragedia, la memoria de Aquiles permaneció como un símbolo de la gloria, el sacrificio y la humanidad que definieron la guerra de Troya. La destrucción de Troya fue un evento que marcó no solo el final de una guerra de 10 años, sino también el fin de una era en la mitología griega. La noche del ataque, la ciudad se convirtió en un campo de caos y devastación. Los griegos, liderados por los guerreros escondidos dentro del caballo de madera, tomaron rápidamente el control de las calles, enfrentándose a los desprevenidos troyanos que celebraban lo que creían ser una victoria definitiva. El caballo, símbolo de astucia y engaño, se convirtió en el preludio de una tragedia que quedaría grabada en la memoria colectiva de la humanidad.
La masacre que ocurrió dentro de las murallas de Troya fue implacable. Los griegos, impulsados por años de frustración y pérdidas, se dedicaron a destruir cada rincón de la ciudad. Las casas fueron saqueadas, los templos profanados y los palacios reducidos a cenizas. Hombres, mujeres y niños fueron asesinados o capturados, y las calles de Troya se llenaron de gritos y llantos que resonaron como un lamento eterno. Los líderes troyanos, entre ellos el anciano rey Príamo, intentaron defender su ciudad hasta el último momento, pero fueron superados por la fuerza y la estrategia griega. Una de las tragedias más impactantes de esa noche fue la muerte de Astianacte, el hijo pequeño de Héctor y Andrómaca. Los griegos, deseando evitar que el linaje de los héroes troyanos continuara, lo arrojaron desde las murallas de la ciudad, poniendo fin a una vida que apenas comenzaba. Este acto, aunque terriblemente cruel, refleja la naturaleza despiadada de la guerra y el deseo de los griegos de garantizar su victoria de manera definitiva. Entre los sobrevivientes de Troya se encontraban figuras clave como Hécuba, la reina madre, y Andrómaca, la viuda de Héctor. Ambas mujeres fueron capturadas y llevadas como esclavas, mientras que otras, como Casandra, hija de Príamo, enfrentaron destinos igualmente trágicos. Casandra, conocida por su capacidad de profetizar el futuro pero maldecida para nunca ser creída, predijo la destrucción de la ciudad y el destino de sus habitantes, pero sus advertencias fueron ignoradas. Por otro lado, París, cuyo acto de secuestrar a Helena fue el origen de la guerra, se encontró en medio de los últimos enfrentamientos. Aunque poseía habilidades con el arco, no logró proteger su ciudad ni evitar la tragedia que se avecinaba. La historia de París, como la de muchos otros personajes, quedó marcada por decisiones impulsivas que tuvieron consecuencias catastróficas para su pueblo. Los líderes griegos, tras haber completado su objetivo de destruir Troya y recuperar a Helena, comenzaron a prepararse para su regreso a casa. Menelao, el esposo de Helena, la llevó de regreso a Esparta, aunque su relación continuaría siendo un símbolo de los conflictos y las pasiones que llevaron a la guerra. Helena, cuya belleza había sido la causa de tantas muertes y sufrimientos, se convirtió en una figura controvertida que sería recordada tanto por su papel en la guerra como por su impacto en la historia. A pesar de su victoria, los griegos no salieron indemnes de la guerra. Muchos enfrentaron dificultades y tragedias en su regreso a casa, marcados por las pruebas impuestas por los dioses como castigo por sus excesos durante la guerra. Ulises, en particular, enfrentó un viaje épico lleno de obstáculos y desafíos, como se relata en la Odisea. Este regreso, aunque largo y complicado, se convirtió en una de las historias más famosas de la mitología griega, mostrando que incluso los mayores héroes no están exentos de las consecuencias de sus acciones. En el caso de Aquiles, aunque había muerto antes de la caída de Troya, su legado continuó inspirando a los griegos y sirviendo como un símbolo de valentía y sacrificio. Los relatos de sus hazañas y su participación en la guerra se transmitieron de generación en generación, consolidando su lugar como uno de los mayores héroes de la mitología griega. Su nombre y su historia quedaron grabados en la memoria colectiva, recordando no solo su fuerza y habilidad en el combate, sino también la tragedia que definió su vida. Neoptólemo, el hijo de Aquiles, también dejó una huella importante en los eventos posteriores a la guerra. Su papel en el ataque final contra Troya y en las batallas que siguieron reflejó su intento de honrar el legado de su padre. Sin embargo, sus acciones, que a menudo estuvieron marcadas por la brutalidad y la controversia, mostraron que los héroes, como todos los humanos, son figuras complejas llenas de contradicciones. La destrucción de Troya y el desenlace de la guerra marcaron el fin de una etapa crucial en la mitología griega. Aunque la ciudad había sido reducida a cenizas, su historia y la de sus habitantes perduraron como un recordatorio de las consecuencias del conflicto, la pasión y la ambición. Aquiles, como figura central de esta epopeya, permaneció como un símbolo de gloria y tragedia, una combinación que define el espíritu humano y su capacidad para alcanzar la grandeza, incluso en medio de las adversidades. La caída de Troya marcó el final de una de las guerras más épicas de la mitología griega, pero sus repercusiones se sintieron mucho tiempo después, tanto en los sobrevivientes como en las generaciones futuras. La ciudad, una vez majestuosa y símbolo de resistencia, quedó reducida a ruinas humeantes. Las llamas consumieron sus grandes palacios, templos y hogares, mientras el eco de los gritos de su pueblo quedaba como un testimonio del sufrimiento humano. Aquella noche, en la que los griegos
griegos desataron su ataque definitivo, representó no solo el fin de un conflicto de 10 años, sino también la culminación de los destinos entrelazados de los héroes y dioses que habían participado en él. El legado de Troya, sin embargo, no desapareció con sus muros. Algunos de los sobrevivientes lograron escapar y continuar sus linajes. Entre ellos, Eneas se convirtió en la figura más prominente, huyendo con un grupo de troyanos para fundar un nuevo comienzo en tierras lejanas. Su viaje, guiado por los dioses y lleno de desafíos, lo llevó eventualmente a la península itálica, donde sus descendientes fundarían la ciudad de Roma, asegurando que el espíritu de Troya siguiera vivo incluso después de su destrucción. Mientras tanto, los héroes griegos, quienes habían luchado con todo su empeño por lograr la victoria, enfrentaron sus propios desafíos al regresar a casa. El viaje de retorno, conocido como la Nostos, estuvo lleno de dificultades, pruebas y tragedias. Los dioses, muchos de los cuales habían sido ultrajados por el comportamiento de los griegos durante y después de la guerra, desataron su furia contra ellos. Ulises, quizás el más conocido de los que regresaron, enfrentó un viaje de 10 años lleno de obstáculos, encuentros con criaturas míticas y la constante intervención divina. Su travesía, narrada en la Odisea, se convirtió en un testamento de la capacidad humana para superar adversidades y encontrar el camino de regreso al hogar. En cuanto a Neoptólemo, hijo de Aquiles, su papel en los eventos posteriores a la guerra fue crucial y a menudo controvertido. Como uno de los principales líderes del ataque final a Troya, Neoptólemo destacó por su valentía, pero también por su brutalidad. Según los relatos, él fue quien asesinó al anciano rey Príamo en el altar de Zeus, un acto que simbolizó la caída definitiva de Troya, pero que también fue visto como una violación de las normas sagradas. Su vida posterior, aunque llena de éxito militar, estuvo marcada por las sombras del conflicto y las decisiones que tomó durante la guerra. Helena, la mujer cuyo rostro había lanzado 1000 barcos, regresó a Esparta con Menelao. Aunque su belleza seguía siendo legendaria, su reputación quedó dividida entre quienes la veían como una víctima de las circunstancias y quienes la consideraban una figura central en la tragedia de Troya. Su regreso no fue sencillo, pues tanto ella como Menelao tuvieron que enfrentarse a las secuelas emocionales y políticas de un conflicto que había cobrado tantas vidas. El recuerdo de Aquiles se mantuvo como un faro en medio de este panorama de destrucción y renacimiento. Su historia, narrada por poetas como Homero en la Ilíada, se convirtió en un ejemplo de las complejidades de la condición humana. Aquiles fue mucho más que un guerrero invencible. Fue un hombre atrapado entre su deseo de gloria eterna y su conexión con las emociones humanas más profundas, como el amor por Patroclo, el orgullo que lo llevó a enfrentarse a Agamenón y el dolor que lo consumió tras la muerte de su amigo. Los dioses, que habían jugado un papel central en los eventos de la guerra, también experimentaron las consecuencias de sus intervenciones. Zeus, quien había mantenido un equilibrio precario entre los bandos, reflexionó sobre el papel de los inmortales en los asuntos humanos. Apolo, quien había guiado la flecha que mató a Aquiles, y Atenea, quien había favorecido a los griegos en numerosos momentos, también quedaron marcados por el desenlace de la contienda. La guerra de Troya mostró no solo la naturaleza volátil de los mortales, sino también las pasiones y rivalidades que existían entre los mismos dioses. Con el tiempo, la historia de Aquiles, Troya y todos los héroes involucrados trascendió las cenizas de la ciudad. Fue preservada en cantos, relatos y monumentos, convirtiéndose en una fuente inagotable de inspiración y reflexión. La figura de Aquiles, con su fuerza sobrehumana y su trágico talón vulnerable, simbolizó la dualidad de la existencia humana, la lucha por trascender las limitaciones mortales frente a la inevitabilidad del destino. En última instancia, la historia de Troya no es solo un relato de guerra, sino también un recordatorio de la capacidad humana para la grandeza y la devastación. El legado de los héroes, los sacrificios y las lecciones aprendidas se transmitieron de generación en generación, asegurando que los nombres de Aquiles, Héctor, Príamo, Helena y tantos otros nunca sean olvidados. Sus vidas, entrelazadas por la guerra y los caprichos de los dioses, permanecen como un espejo de la humanidad, gloriosa, imperfecta y profundamente conmovedora.